La arquitectura renacentista en España tiene lugar durante el siglo XVI. Eh, Consta de tres etapas. Una primera etapa, que tiene lugar durante el primer tercio del siglo XVI, es el plateresco. Se llama plateresco porque la decoración es muy parecida a la que hacen los plateros. Es un estilo que proviene del gótico final, del estilo Reyes Católicos, de tal manera que muchas veces se trata de hacer una decoración renacentista sobre edificios que tienen una estructura gótica. La ornamentación del grutesco tampoco tiene un sentido de la proporción clásica. Es una fase inicial. La segunda fase, el romanismo, durante el segundo tercio del siglo XVI, en ella ya sí que se da una asimilación de proporciones y además una cristianización del grutesco. Aparecen símbolos cristianos y aparecen santos. El tercer periodo y último es el tercer tercio del siglo XVI, conocido como purismo o estilo herreriano. Un estilo influido por Bramante y por Serlio y que desde luego podemos entender que ya es un estilo manierista. Vamos a ir viendo los autores de este momento y los edificios más importantes. El primer edificio que hay que estudiar brevemente es la fachada de la Universidad de Salamanca, que ya la estudiamos en arquitectura gótica. Es un edificio gótico en el que aparecen los baquetones típicos del gótico, los pináculos que aquí no vemos, los arcos carpaneles en la parte inferior, si lo recordáis, pero a la que se decora con toda una serie de elementos que forman parte del grutesco italiano. Por un lado, los tondos, todos estos elementos redondos circulares que aparecen aquí y que, bueno, el más importante es el de los Reyes Católicos, cabezas de personajes del mundo clásico, escudos heráldicos. Todo eso forma parte del candeliere, pero además el candeliere propiamente dicho, que podemos ver entre los baquetones, no son más que jarrones de los que surge una planta estilizada y simétrica a forma de candelabro, por eso se le llama candeliere, que está decorada no solo con la misma vegetación, sino con monstruos y animales fantásticos. De este mismo periodo es el artista Diego de Riaño, que viene a trabajar a Sevilla un poco al calor del trabajo de la catedral y desde luego también del descubrimiento de América, del puerto americano. Diego de Riaño se le hace un primer encargo, que es construir el ayuntamiento de Sevilla. De todo el ayuntamiento, que vosotros seguro conocéis, todo esto, realmente lo que es del siglo XVI, esta pequeña parte de aquí, que es esta parte de aquí, lo que en Sevilla se conoce como la zona del Arquillo, y es un edificio realmente con estructura gótica, decorado con candelieres, del estilo que veíamos antes, en la que aparecen dos personajes muy importantes, Hércules y César, como dos fundadores de la ciudad de Sevilla, escudos heráldicos como el nodo, en fin, toda una serie de elementos que tienen mucho que ver con conocimientos breves del estilo renacentista sin llegar a una gran profundidad. Pero sin embargo sí que es verdad que Diego de Riaño llega a una profundidad importante, a un conocimiento importante con la sacristía de la Catedral de Sevilla. La catedral ya está construida prácticamente en estilo gótico, pero faltan todavía edificios aledaños, como la sacristía que se encuentra en esta zona. Es una sacristía de planta centrada, cubierta con cúpula, en la que podemos ver cómo hay un estilo, un orden corintio con trozos de entablamento. Esos tres elementos, la planta centrada, la cúpula, el trozo de entablamento, nos hace ver que Diego de Riaño tiene una influencia muy importante de Brunelleschi. La segunda etapa es la del romanismo. Decíamos que es una etapa en la que ya se comprenden cosas. Sin embargo, Diego de Siloé, que es el autor más importante, que trabaja en Granada, construye dos edificios que todavía recuerdan al mundo gótico. Por una parte, la iglesia de San Jerónimo, donde vemos que la cabecera es poligonal, con contrafuertes típicas del mundo gótico, y en el interior nos encontramos algo muy parecido a la Catedral de Granada. Hay una gran similitud, se puede explicar las dos prácticamente al unísono, y es que los pilares son pilares cruciformes con columnas de orden corintio adosadas con trozos de entablamento. Volvemos a ver otra vez la influencia de Brunelleschi, importantísima. Sin embargo, las cubiertas siguen siendo cubiertas de estilo gótico, es decir, que hay diferentes estructuras que funcionan de formas nuevas.